poco de las perspectivas que tienen las personas sobre lo que está pasando en la vida, ¿no? Había varias perspectivas, no vamos a recordarlas, pero están mal. Las perspectivas que la gente tiene del mundo, de lo que está sucediendo en la vida, están mal, están equivocadas, así de fácil. Nada más existe la correcta, no es la de nosotros, la perspectiva bíblica. Y la perspectiva bíblica habla de que la historia de la vida es parte de un plan tremendo y maravilloso de Dios. Así de fácil. Él la está escribiendo y está pasando tal cual es. ¿Sí? Así de fácil te lo ponemos. Es un plan soberano de Dios. Dios tiene un propósito en todo, absolutamente, en todo lo que está pasando. Y vimos algunos versículos, por ejemplo muy claro. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo. Él quiso que en este momento lloviera. No fue casualidad que la nube se acercó y no. Por alguna razón que desconozco totalmente, llovió, ¿verdad? Otra muy famosa, dices, pero ¿por qué permitió Dios que esa nube lloviera ahorita? No lo vamos a saber, porque es parte de la profundidad, de la riqueza, de la sabiduría de Dios. Es insondeable, no vamos a ver. No puedes sondear y decir, ¿por qué, Señor, pasó esto? ¿Por qué hay hambre en África? ¿Por qué están pasando esto a las mujeres? No te va a dar explicación, pero es parte del plan y de la historia que Dios está tejiendo. Y como dijimos, aún el mundo inconverso, sin darse cuenta, dividen su historia en antes de Cristo y después de Cristo. Ellos solitos ponen la estrella central de la historia, que es Jesucristo. Ni cuenta se dan, ¿verdad? Es la figura central. Parte del plan que dijimos, pues ya sabemos, muchos creen, ay, Adán y Eva sorprendieron a Dios y cayeron en pecado. No, era parte del plan. Parte del plan de la redención de Dios, ¿no? Y el plan de Dios en la historia no es el ser humano, es glorificarse. Y esto es bien importante que tú lo entiendas y lo tengas aquí siempre, para cuando leas este tema, que es la escatología, te lo voy a decir así, y suena muy arrogante. ¿Te acuerdas que hay diferentes posturas en la escatología? Bueno, esta postura es la que más glorifica a Dios. Todas la glorifican, pero esta postura, la explicación de todos los eventos que damos nosotros en esta postura, es el que más glorifica a Dios. Tengo siempre eso presente. Tengo presente. Muy bien. Vimos todo eso. Vimos cómo la venida de Cristo, cuando murió Cristo, el resucitar Cristo, los 40 días que estuvo aquí con su cuerpo glorificado, cuando inició la era cristiana. Todo eso estaba profetizado y se cumplió con una perfección increíble. Increíble. ¿Sí? Y hay una serie de eventos futuros escritos por cumplir. ¿Qué crees que va a pasar? Al pie de la letra se van a cumplir. Se van a cumplir, ¿verdad? Y el mundo los desconoce o no los cree, ¿verdad? Y forman parte de la narración de la historia futura. Y a nosotros se nos ha revelado, nosotros los conocemos y es los que vamos a predicar el día de hoy. Y son descritos con una expresión que a veces es confundida o malinterpretada. El día de Jehová. Esos es una serie de eventos futuros profetizados, ¿verdad? Y les dije que pues hay algunas lecciones que hemos visto cuando discipulamos a las personas, y esa lección se llama el juez justo. Los que ya la llevaron se acordarán. ¿Y qué veíamos ahí? Pues que si Dios es un juez justo, ¿qué hace un juez justo? Pues trae juicio. ¿Y a quién enjuicia? Pues a los pecadores. ¿Y eso es bueno? Pues es malo para el pecador, ¿verdad? Ni modo, porque sabemos que va a traer. ¿Y por qué te digo eso? Porque uno de los temas que Jesús más tocó cuando estuvo aquí en la tierra fue el juicio. No habló más tanto del amor, el juicio fue una de las cosas que más habló. ¿Por qué crees? ¿Porque era muy malo y regañó al Señor? No, por amor, por advertirles. ¿Por qué predicamos este tema ahorita tan duro? Para advertirles a los que están aquí, que aún no son creyentes, mira, eso que está ahí, tú eres parte de eso, porque esto no le toca a la iglesia. Y si tú no eres creyente, no eres parte de la iglesia, y te va a tocar eso, posiblemente, ¿verdad? Y es tremendo, los juicios de Dios, la verdad, son tremendos. Entonces, ahorita te voy a dar unos pasos para que veas. Mira, la penúltima vez que predicamos de Tesalonicenses, hablamos de otro tema muy polémico, que era el rapto, que es donde mucha gente tiene confusión con el día de Jehová o la segunda venida. Las tres cosas son diferentes, fíjate. No es lo mismo.
que mucha gente cree que es lo mismo, o los empalman, o agarran este versículo que habla de la segunda venida y creen que es del rapto. Traen una confusión la mayoría de la gente, sinceramente, ¿no? Entonces, uno de los pasajes más claros que vimos y enseñamos del rapto era primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Te lo leo rapidito. Dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, los que ya murieron, para que no te entristezca como nosotros que no tienen esperanza, los del mundo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual les decimos que esta es la palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no está hablando de la segunda venida, no te confundes ese término, está hablando del rapto. No precederemos a los que ya durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, no dice que viene a la tierra, y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayan quedado vivos. Y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros. Este es el rapto. Y ya lo predicamos, no lo vamos a enseñar nuevamente. Es el rapto. No es la segunda venida. Y tienes que entender características. El rapto siempre es bendición. El rapto es para la iglesia. Aquí no hay ni un juicio, aquí no hay ninguna noticia mala. Todo es bueno, por eso le decía lo último. Por tanto, alentados unos a los otros. Si eres de la iglesia, no te preocupes. No te preocupes, ¿verdad? Entonces es una hermosa esperanza, es algo que debemos estar anhelando, es algo que puede ocurrir en cualquier instante. ¿Sí? Y vimos los tres pasajes más comunes que el Nuevo Testamento usa para hablar del rapto, que era Juan 14:1. Cuando el Señor le dice: en mi casa muchas moradas hay, si no hubiera ya te lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar, y si me fuere les prepararé lugar y vendré otra vez, tomaré a mí mismo ustedes para que... ¿Cómo los va a tomar? En el rapto. No es segunda venida, es bendición, es rapto, ¿verdad? Y Corintios, muy famoso, Corintios 15, que en un momento, en un abrir de cerrar los ojos, la final de la trompeta, tocarán y los muertos resucitados incorruptibles y seremos transformados. Rapto, porque ahí todos seremos resucitados, transformados físicamente, con el cuerpo glorificado para estar con Cristo, ya, siempre. Es el rapto. Y eso solamente le ocurre a la iglesia. Es una de las mayores bendiciones, que hayamos nacido en esta era, ¿no? Y que seamos creyentes. Y Apocalipsis 3, que dice: has guardado la palabra, yo también te guardaré a la hora de la prueba. ¿Cuál es la hora de la prueba? La tribulación. ¿A quién va a guardar? A la iglesia. Apocalipsis 3. Ya de ahí, ya no se habla de la iglesia. Ya de ahí se habla del puro juicio. Capítulo 4, 5, 6, ya, hasta el 19. Se habla puro juicio. Ya no se menciona la iglesia. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Entiendes? ¿Entiendes la bendición? Es para que, aleluya, que saca el pentecostalismo que tenemos dentro, hombre. Ok, bueno. Entonces, esa postura del rapto antes de la tribulación tiene un nombre teológico que yo batallo mucho para decirlo porque ya ves que soy medio autista. Es pretribulacionista. Lo dije bien, gloria a Dios. Soy pésimo para las palabras. Bueno, antes, tribulación, pretribulacionistas. Eso somos nosotros. Cuando menos Brian y yo, y el que no está conmigo, desparrama. Es cierto. Me va a caer un rayo ahorita por el eje, ¿no? Bueno. Y el último sermón es donde ya empezamos, primera de Tesalonicenses 5. Y vimos nada más el versículo 1. Y ahí es donde es un tema que empieza a hablar de las fechas. Pablo les dice: déjense de fechas. Y todo el mundo ha dado fechas y todo el mundo se ha equivocado. Y los que más adelante vengan y den fechas se van a equivocar. Porque no existen fechas. No hay fechas. Entonces, mira, realmente el esquema era este. Que hay un conocimiento innecesario, que es de las fechas. Es innecesario. Es más, si alguien te da una fecha, aléjate de ese hombre, de esa persona. Está mal. ¿Sí? Y el otro, si hay un conocimiento necesario sobre el día del Señor. ¿Cuál? Hay 3 características que este pasaje habla. Hay otras muchas más características, pero este pasaje menciona 3 nada más, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces lo que vimos fue el punto 1 nomás. Dice: pero acerca de los tiempos, ese pero acerca es un cambio de tema, que muchos pasan por alto. Están leyendo
Tesalonicenses 4, del 13 al 18, es el rapto. Y siguen con eso. Mira, ¿ves? Están hablando del rapto. O lo confunden y dicen, es la segunda venida. No, y aquí hay un cambio de tema. Está hablando de lo mismo, escatológico, las últimas cosas. Pero habló del rapto y dice, pero acerca de los tiempos y ocasiones no tienen necesidad de que en manos de Dios les escriba. Entonces, ese pero acerca es un cambio de tema en el griego. En el griego, ¿no? Ok. Hablan como hermanos porque les trata de alentarlos, es una manera amorosa, pastoral que trata Pablo para identificarse con ellos, ¿verdad? Entonces, esto es parte de lo que vimos, todavía si no me recordando, ¿no? ¿Te acuerdas que puse un ejemplo que en la vida, si un maestro le dice a sus alumnos, ¿sabes qué? Dentro de poco es el examen final. La primera pregunta que van a hacer los alumnos es, ¿cuándo es ese examen para prepararme? Y tienen toda la razón, es correcto. Maestro, ¿cuándo es el examen? Fin de mes, perfecto. Ya sé cuándo tengo para prepararme. Ah, bueno, en esto no. Aquí en lo escatológico no entra. No entra. Y Dios nunca te va a dar la fecha. Pero ¿cuándo viene, Señor? Para estar preparado. No es cierto. No funciona aquí eso. No te vas a preparar sabiendo la fecha. Por eso, adrede el Señor no nos da fecha. No nos daba de fecha. Y no lo vamos a saber, ¿verdad? Porque lo que quiere es que estemos alertas y vigilantes, siendo fieles. Mira, es más un cómo vivir a la espera, ¿no? De hecho, Mateo 24:45, si quieres buscarlo, por favor. Mateo 24:45, que es un pasaje que confunden muchos. Mateo 24:45 tiene que ver con cómo voy a esperar al Señor. ¿Cómo? Fíjate lo que dice. Mateo 24:45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? ¿Quién es ese creyente fiel? ¿Quién es ese creyente prudente? El cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual el Señor, cuando venga, lo haya haciendo así, siendo fiel, ocupado. De cierto les digo que sobre todos sus bienes lo pondrá, pero aquel siervo malo que dijo en su corazón, mi Señor tarda en venir, entonces va a haber consecuencias, ¿no? Dice que lo va a castigar duramente y pondrá su parte con los hipócritas, el infiel. ¿A quién? El que no fue fiel en su espera. Y este pasaje sí habla de la segunda venida. Este no es del rapto, porque aquí habla de juicio, aquí habla de cosas tremendas, no de bendición. Estamos, para que no se confundan. Entonces, la expresión, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ¿qué dijimos que eran eso? Esa palabra expresión, tiempos y ocasiones, lo usa el Señor en Hechos 1:6, poquito antes de ascender el Señor. Estaba con los discípulos, los apóstoles, y le hicieron una pregunta. Señor, entonces, los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel? Eso es importante. Fíjate lo que dijeron. ¿Vas a restaurar el reino a Israel? ¿Qué es eso? Promesas a los judíos. Ahí no está hablando de nosotros. Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y sazón. Es la misma palabra esta que el Padre puso. ¿Te fijas? Lo corrigió en tiempos, pero no dijo nada de establecer el reino de Israel. Eso tiene que ver, más adelante lo vamos a ver, con las promesas que Dios tiene todavía pendiente con Israel en el futuro. ¿Cuándo va a cumplir esas? En el milenio. Para los que nos creen en el milenio. Nada más ahí se va a cumplir. ¿Sí? Entonces no le corrigió sobre eso, señal de que es correcto. Nada más le corrigió en la expresión tiempos y sazones, que en realidad lo que quiere decir es épocas y tiempo, eras y tiempo, básicamente. Y les dijo, eso es innecesario que sepas el cuándo. Eso es un conocimiento que no tenemos por qué buscarlo y no lo vamos a conseguir de ninguna u otra manera. Nada, ¿no? Mateo más arriba, Mateo 24:1, le volvió a decir, salió Jesús del templo, y cuando se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo, respondiendo él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, como ocurrió en el año 70 después de Cristo. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte y dijeron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habría de tu venida. Ellos ya sabían de la segunda venida y del fin del siglo. ¿Y qué les dice el Señor? Usan otra vez la misma expresión, ¿sí? ¿Cuándo serán estas cosas?
Está hablando de tiempo, ocasiones. Son dos palabras que se usan en el griego para tiempo, que si las tomamos juntas habla tiempos, épocas, tiempo, ocasiones, tiempos, fechas. Y las dos están en plural. ¿Por qué? Porque son una serie de eventos por ocurrir. Entonces el día de Jehová no es la segunda venida. El día de Jehová es una serie de eventos que comprenden la segunda venida en el futuro, que no le toca a la iglesia. Bueno, el inicio. ¿Sí? Estamos. Entonces, pero tú me vas a decir, bueno, entonces, ¿qué es el día del Señor? Si no es la segunda venida, ¿qué es el día del Señor? Te lo voy a decir bien facilito. El día del Señor son eras. ¿Cuándo empieza? Después del rapto. ¿Cuándo es eso? No lo sé. Lo que sí sé es que ¿cuándo empieza la tribulación? Después del rapto. Ahí inicia el día del Señor. ¿Cuándo empieza la tribulación? En la firma del tratado del anticristo por la paz del mundo. Ahí empieza. Está identificado como el primer sello que se abre como juicio. Y ese juicio es el famoso caballo blanco, ¿te acuerdas? Los 4 caballos del Apocalipsis. Hay uno, el primero es blanco, que es un cuate que viene con un arco sin flechas. ¿Qué es eso? Lo explicamos los que ya fueron a la escuela dominical en Apocalipsis. ¿Qué es eso? No es una persona, habla de una fuerza. Es alguien consigue la paz sin flechas, sin hacer guerra. Pero es una paz falsa. Por eso el caballo es blanco. ¿Quién hace eso? El anticristo. Ahí inicia la tribulación. Bueno, el periodo. Ahí inicia el día de Jehová. Y es una serie de eventos hasta el gran trono blanco. Ok, ahorita les explico más de eso. Vamos. Entonces, para que vayan entendiendo lo que estamos hablando, pero ¿cuál es el día de Jehová? ¿Verdad? Entonces la tribulación, fíjate, parece que suena contraproducente, empieza con calma. Una tribulación empieza con calma, sí, porque es una paz falsa, engañosa. ¿Sí? Mira, acompáñame, segunda de Tesalonicenses 1, del 5 al 9. Es el segunda de Tesalonicenses 1, del 5 al 9. Me canso. Imagínate, no esté más viejito. Bueno, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seas tenidos por dignos del reino de Dios. Por lo cual asimismo padecéis. Los estaba animando, porque estaban teniendo tribulación, la iglesia. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a ustedes que son atribulados, darlos reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución, eso es juicio, a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán. ¿Cuándo es eso? El día de Jehová, pero más específicamente la segunda venida. Viene Cristo, ahora sí como soldado en un caballo blanco con una espada, a agarrar a los malos y juicio, papá. ¿Sí? Para dar retribución a los que no conocieron ni obedecen el evangelio, los cuales sufrirán pena de perdición y serán excluidos de la presencia de Dios y de la gloria del poder. ¡Wow! Eso es horrible. El infierno. Cuando venga en aquel día para ser glorificado. ¿Te fijaste? Esa palabra ser glorificado está muy presente en la escatología. Dice, en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio. ¿Sí? Entonces, el día de Jehová siempre está relacionado con un tema: venganza, juicio, catastrófico. Rapto, no hay nada de eso. Es bendición, esperanza. ¿Sí? Esa es una de las características principales del día de Jehová: juicio catastrófico. Ahorita te voy a dar una serie de hechos para que veas lo horrible que es. De hecho, Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y literalmente, ¿cuándo sucede eso? En el día de Jehová. Horrendo es horrible. No sé qué palabra tengas más grande para decir horrible. Pues el día de Jehová es horrible para los pecadores. Es lo más horrible que te puedas imaginar. Pero bueno, ahí su ira va a ser derramada sobre los inconversos. ¿Quién es un inconverso? Es toda aquella persona que vive en rebeldía constante contra la voluntad de Dios. Juicio. De hecho, mira, el Antiguo Testamento ya lo profetizaba, y ve las expresiones que usan los profetas. No sé si lo puse.
Creo que sí, en Isaías, a ver, ¿lo puse? Sí, mira, aullad. ¿Ves la expresión cómo son los profetas a veces te hacen imágenes muy dramáticas? Aullad. Cuando un perro aúlla, la perna asusta un perro para que veas cómo aúlla, de temor, de pánico, de pavor. Dice, aúllen, porque el día de Jehová está cerca. Va a venir con asolamiento. Asolar es acabar con todo. Por tanto, toda mano se va a debilitar. El más poderoso, el más fuerte, el más duro, el más engreído. Toda mano se va a debilitar. Va a desfallecer todo corazón de hombre. Se llenarán de terror. No van a tener terror. Se van a llenar de terror. Angustias y dolores se apoderan de ellos. ¿Y sabes por qué? Porque no se arrepintieron nada más. Tan facilito. No hagamos eso. Todavía en ese tiempo hay oportunidad. Todavía no. Ahorita te voy a poner, mira Ezequiel, ese es Isaías. Ya hace 700 años antes de Cristo. Ya les había avisado. Está cerca, dice. Mira Ezequiel. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor. Así digo yo, lamentense, ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová. ¿Día qué? Nublado, día triste, de castigo, de las naciones será. Es un día horrible. Y no estoy hablando de un día de 24 horas. Estamos hablando de una serie de eventos, acuérdate. O sea, peor. Estoy hablando de años de sufrimiento. O sea, el holocausto de los judíos con los nazis es dulce comparado con esto. Nomás para que te des una idea. Por eso Dios lo dice. Uno más. Joel. Sí, no el de Nayarit. Ay del día, porque cercano está el día y vendrá como destrucción. ¿Te fijas? Entonces el día de Jehová siempre es calamidad. Para que lo distingas. ¿Verdad? Uno más, Sofonías. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz. Gritará allí todo valiente. Va a gritar de pavor. Hasta el más valientito, ¿no? Dice el día es día de ira. Es horrible. Entonces, esto es parte de la historia futura del plan escatológico de Dios. Está escrito, pero la gente no lo cree. Que nosotros ya lo sabemos y tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo, hermanos. Es en serio. Y es necesario parte de, mira, a veces el Señor es bien específico, ¿no? No sé si iba a mencionar o no, para famosísimo, muy polémico, pero nos fascina, ¿no? Eso nos pasa que más nos fascina a los que somos morbosos con las cosas escatológicas. 70 semanas están determinadas, ya está escrita la historia. 70 semanas es toda la historia. Están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Quién es tu pueblo aquí? Aquí no es la iglesia, es Israel. Por eso te digo que las cosas escatológicas, uno de los temas que tienes que verlo a través de, tiene color judío. No hay iglesia, es judío. El plan de final es casi siempre el enfoque es judío, Israel. ¿Sí? Entonces 70 sobre tu pueblo, ponle paréntesis Israel, y sobre tu ciudad santa. ¿Quién es esa? Jerusalén. Ahorita Jerusalén no es nada. Dice, para terminar la prevaricación, primera meta, poner fin al pecado, segunda meta, expiar la iniquidad, tercera meta, traer justicia perdurable. ¿Ya está la justicia perdurable? ¿Ya? No. ¿Cómo empezamos el sermón pasado? Que la inmoralidad está creciendo, entonces esto todavía no se ha cumplido, porque es en la semana 70, ¿sí? Sellar la visión y la profecía y ungir al santo. ¿Ya está ungido Cristo ahí reinando? Eso va a ser literal, ya está. Eso va a ocurrir en el milenio. ¿Cuándo? Cuando esté reinando físicamente, presencialmente en Jerusalén, en el santo templo, con los judíos. Por eso digo, tiene un carácter. Todo eso es parte del día de Jehová, lo que estoy mencionando. Todo eso es parte, es maravilloso. Y dice, ¿sabe pues? ¿Sí lo puse? ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden que estaba edificada en Jerusalén habrá 7 semanas y 62? 62 semanas más 7, ¿cuánto es? 69 semanas. Eso ya se cumplió. Porque dice, y se volverá a edificar la plaza y el muro de los tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Ya pasó eso. Mas no por sí y el pueblo del príncipe
ha de venir con inundación, ceguera y durará devastación. Dice, ese es el interesante que quiero que haga en el 27. Porque todo eso ya pasó lo anterior, ¿no? Y por otra semana, aquí semana entiéndase periodo de 7 años, no semana literal de lunes a domingo, es un periodo de 7 años. Dice, y otra semana, otra, lo que está por venir, esto es escatológico, lo otro ya pasó, esto es escatológico, viene en la historia futura, confirmará el pacto. ¿Quién va a confirmar el pacto? Es donde inicia la tribulación, el anticristo sella la paz falsa con el mundo y todos se van con el engaño, ¿sí? Y a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, exactamente a la mitad de la tribulación, hará cesar el sacrificio, porque se va a restaurar en la tribulación nuevamente el sistema de los israelitas y van a tener su templo. Entonces todo el mundo contento, los israelitas contentos con el anticristo, porque qué hombre tan maravilloso, mira, nos restauró. Pero es falso, porque a los 3 años y medio se quita la careta, adórenme a mí. Y hace el sacrificio, un sacrificio para violando y ofendiendo a los israelitas, sacrificando literalmente en el templo. Dice, y hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, que es el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinando. Daniel, tremendo Daniel. Y está bien ligado con 2 de Tesalonicenses 2:5. Mira, vete a 2 de Tesalonicenses, pero al 1. 2 de Tesalonicenses 2:1. Tremendo. Me emociono hablando de estas cosas. No se me dé la mano. Viene lo mejor, hermana María. Viene lo mejor, viene lo mejor. No se me duerma. Ahí vamos ya. Mira, 2 de Tesalonicenses 2:5. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, los rogamos, hermanos, que no se dejen mover tan fácilmente de vuestro modo de pensar. Es decir, no les crean los que piensan diferente. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pero primero el rapto, ahora habla del día del Señor. Nadie os engañe con ninguna manera, porque no vendrá, eso sí lo sabemos, ¿sí? La segunda venida no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado. ¿Quién es ese? El que Daniel profetizó, el que va a hacer la paz falsa, el anticristo. Entonces no puede haber segunda venida hasta que no pase lo del hombre. Y esto todavía no ha sucedido, porque muchos cristianos muy respetables que tienen otra posición dicen, eso ya sucedió. No ha sucedido, está por venir. Dice, nadie les engañe, el cual se opone contra todo lo que llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes os decía esto? El Pablo ya les había enseñado. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, que está frenando a que pase eso, el Espíritu Santo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Al final de la segunda venida se acaba, pero así, el anticristo, ¿no? Entonces, entiende, rapto, pura bendición. Día de Jehová es carácter judío, buscando la restauración de Israel. Tiene un carácter que comprende varios eventos, no es un día. Tiene un carácter de juicio y de bendición para los creyentes. Tiene un carácter de fidelidad al cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y tiene un carácter que siempre busca glorificar a Dios. Esas características tienen el día de Jehová. Y tienes que interpretarlas cada vez que veas un pasaje de esto, para que puedas distinguir uno del otro, ¿verdad? Entonces, para que te quede más claro, el día de Jehová, el día del Señor, comprende o inicia a partir de la tribulación. ¿Cuándo empieza la tribulación? Después del rapto. Se va a la iglesia y, cuidado, empieza a escribirse la peor historia de la creación. Empieza la tribulación, 7 años. Después, la venida de Cristo. Agarra a los malos, se los lleva, que es donde se confunden algunos en Mateo 24-25. Se lleva a los malos, los fieles creyentes que quedaron en la tribulación vivos, entran al milenio. Viene Cristo con los suyos a reinar, literalmente, a cumplir las promesas a Israel por 1000 años. Es atado Satanás 1000 años, ¿sí? Al final es soltado, convence a los inconversos que queden en el milenio, se levanta, se sublevan contra Cristo, Cristo los mata, los destruye totalmente,
Viene al final del milenio el trono blanco, que es el juicio. Ahora sí, el juicio justo para todos los malos. Después viene cielos nuevos, tierra nueva, y a vivir perpetuamente. Esto va a desaparecer y va a ser creado nuevamente. Eso es el día de Jehová. Pues, tampoco no está padre, pero es verdad. Es lo más maravilloso. El milenio, la justicia va a ser perdurable. La promedio de vida no es como ahorita. Vamos a vivir muchos años porque no va a haber casi enfermedad, no va a haber mortandad, no va a haber casi aborto, no va a haber depredación de los animales. ¿Acaso no leíste Isaías, donde el niño morará y tocará león? ¿Cuándo se va a cumplir eso? Dice, no, en la vida eterna. No va a haber animales en la vida eterna. En el cielo no hay animales. ¿Dónde se va a cumplir eso? Milenio. Porque Cristo estará reinando literalmente con justicia. Todo va a ser diferente en el milenio. Eso es maravilloso. ¿Sí? Me vieron con cara de... ¿No? Entonces, ¿y cuándo será todo eso? Pues no lo sabemos. Sabemos la secuencia de los eventos, la duración de ellos, tribulación 7 años, milenio 1000 años. Pero exactamente cuándo empiezan, no. Todo depende del rapto. Ahí se desencadena todo el día de Jehová. Así que mientras no haya rapto, no sabemos nada. Nada puede dar. Ese es un conocimiento innecesario. Las fechas, es un conocimiento vedado. ¿Sí? Ya sabemos lo que tenemos que saber. Lo que les acabo de decir es lo que necesitamos saber y creerlo. Si supiéramos realmente cuándo viene el Señor por el rapto, muchos, los delicadetos, caeríamos en pánico, a lo mejor, ¿no? Pequé, imagínate, me va a agarrar con pecado, ¿no? Los que somos muy emocionales. O otro cae en una enfermedad, faltan 5 años. Como quiera, me echo 2, 3 pecaditos, me arrepiento y... La verdad, eso pasaría, ¿no? Tanto dos extremos, pánico o indiferencia espiritual. Entonces la idea es estar velando con fidelidad cuando el Señor venga por su iglesia, que puede ser en este instante, puede ser mañana, ojalá porque mañana tengo que pagar la casa. ¿Me explico? No sé. Ahora, ¿qué sí debemos de saber? Lo que ya vimos, pero según el pasaje, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor, el día de Jehová, vendrá como ladrón en la noche. Fíjate, eso sí debemos de saber. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escapará. ¿Te fijas? Entonces, hay 3 características así, aquí. ¿Cómo va a ser el día del Señor? Sorpresivo, como ladrón, en perjuicio, ¿sí? En destrucción repentina, y inminente, como los dolores de parto de la mujer. Así es el día de Jehová. Eso sí necesitamos saberlo. Eso necesitamos enseñarlo. Mira, ¿cómo es sorpresivo? Pues vendrá como un ladrón en la noche. ¿Cómo es un ladrón? ¿A nadie le han robado? Yo quedé traumado, nomás una vez entraron a mi casa. No, es en serio. Entraba yo ya con navaja. Mis hijos se reían porque todos los domingos que llegábamos a la casa, yo sacaba mi navaja de pecho. Nadie vaya adelante. Yo primero les digo. Y abría la casa a la 1 o 2 de la tarde. Ok, no hay nadie, pásenle. Porque una vez encontré un ladrón en mi casa abierto, así, sacando las cosas, pasando de la ventana para afuera. Así, desquitado, a plena luz del día. Pero fue así, como un ladrón, pero en el día, no me lo esperaban. Entonces, ¿cómo es un ladrón? ¿Cómo vino a robar un ladrón? ¿Cómo es una escena de un ladrón? ¿Cómo es? Es sorpresivo. O sea, no te lo esperas. Él te va a robar cuando no lo esperemos. Va a ser repentino. Es desagradable, es nefasto y trae dolor. Ah, bueno, así es el día del Señor. Como un ladrón. Sorpresivo, repentino, desagradable, nefasto y trae. Nadie lo sabe, nadie lo espera. ¿Sí? De hecho, el Señor lo usó en Mateo 24, 42, usó esa expresión, mira, velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir nuestro Señor. Te digas, conocimiento innecesario. Lo que sí tienes que hacer es estar velando. Pero saber de esto sí ocupo saber, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón ha de venir, pues velaría y no tendría que mirar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Está hablando del día de Jehová.
No sabe cuándo va a ser. Es como un ladrón. No que Jesús sea un ladrón, cuidado, ¿eh? Y esto nunca, esta expresión, esta imagen del ladrón, nunca se usa en el rapto. Nunca. Siempre se usa para el día de Jehová, para que aprendas a identificar. ¿Sale? Ok. Así que ningún ladrón inteligente anuncia su llegada, ¿no? Nadie. O sea, bueno, hay algunos que a lo mejor sí, ¿no? Hay muchos que son bien brutos, ¿no? Pero bueno, si has visto videos de... Ok, pero también, ¿cuál es la otra característica? Será en perjuicio, es decir, cuando digan paz, ¿cuándo es eso? Cuando firme el tratado, el anticristo y todo el mundo, wow, este hombre es maravilloso, este líder, mira qué piadoso, qué amoroso, qué lindo, qué inteligente, encontró todas las soluciones a la problemática mundial, logró la paz mundial y hasta los judíos están otra vez con nosotros, wow, paz. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque el segundo sello que se abre, ahí empiezan los problemas. El primero es el de caballo blanco, pero después, déjame ver si lo tengo por aquí. De hecho lo conté y dije, pues igual leer todos los juicios para que los hermanos se asusten. No es cierto, ¿no? Fíjate. El segundo, caballo bermejo. ¿Sabes cuál es el color bermejo? Rojo intenso. ¿Qué es eso? Se acaba la paz y empieza la guerra mundial. Mortandad a morir. Ahorita te voy a mencionar algunos de los juicios de Apocalipsis, nomás para que te des una idea. Déjame ver dónde me quedé. Ok, será en perjuicio. Bueno, hemos hablado un poco a veces que, de hecho el viernes tuvimos un estudio y mencionamos un poco, que a veces caemos en el positivismo irreal. ¿Sí? Caemos en una actitud de cubrir la realidad para que se vea más amoroso y más aceptable. Pero eso no es bíblico, ni es correcto, ni es sano. Tenemos que ver la realidad tal cual es. El pastor Héctor, cuando predicó la última vez, habló de juzgar con justo juicio. Es decir, ver la realidad como tal es, no disfrazar y exaltar las cosas bonitas y las cosas malas no las menciono. No, ahí estás alterando la realidad. Ya hay mucha gente, nosotros como cristianos creemos que eso es más piadoso, más amoroso, más bondadoso. Claro, a la carne le gusta que nos hablen así, pero no es correcto ni es bíblico. Tenemos que hablar tal cual, ¿sí? Porque esa paz es falsa, ese tipo de expresión es falso. No que la persona sea hipócrita, su intención es buena posiblemente, pero lo que está haciendo está alterando la realidad con una falsedad. Entonces, déjame ver, me quedé. Bueno, ya mencioné el anticristo. Dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Cómo es esa destrucción repentina? Pues con el inicio de los juicios y terminando los 21 juicios que son devastadores, terribles y hasta difíciles de creer, pero son literales. Viene la segunda venida para matar, para llevarse a todos los malos. Esa es la destrucción repentina de la que está hablando. Entonces, ¿por qué hablas de paz? ¿Por qué hablas de cosas bonitas cuando en realidad la historia futura para el inconverso es horrible? Para verte mejor, para caer mejor, pues estás mal, ¿verdad? Mira, te voy a decir poquito. El primer sello son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, ¿sí? Después del séptimo sello se abren las 7 trompetas. Después de la séptima trompeta se abren las 7 copas. Y cada periodo de 7 juicios va aumentando en su daño y en su poder. O sea que cada vez esos 7 van aumentando en gravedad y en daño. Así rapidito, el primero que dije, la paz falsa. El segundo es el bermejo, que trae la guerra, y en la guerra hay muerte, ¿sí? El tercero es el negro, que es donde va a haber una hambruna mundial, que es consecuencia del caballo anterior, donde hubo guerra. Y si hay hambruna, van a sufrir todos para conseguir alimento, porque todo va a encarecer y mucha gente va a morir. Cuarto sello es el amarillo, que es donde dice específicamente que 1/4 de la población mundial va a morir por epidemia. Por eso es el color amarillo. Consecuencia de todo lo que va a pasar en la guerra, las armas nucleares, las armas químicas y todo eso, ¿no? Ese va a dar 25% de la población. Más o menos son como 1.500 millones de personas que en ese solo juicio van a fallecer. ¿Entiendes eso? Y apenas voy en el 4º juicio. Eso es tremendo, ¿sí?
El sexto sello va a haber un gran terremoto, tanto que va a crear que las placas tectónicas se abran, salgan gases tóxicos, se oscurezca el sol, va a cambiar la temperatura, va a cambiar las estaciones del año, van a caer pedazos de meteoro, va a moverse, la geografía se va a alterar, la gente va a morir muchísimo, van a corresponderse, muchos van a buscar morir y no van a poder morir, porque Dios lo va a impedir, fíjate, para que sigan sufriendo los juicios. Y las trompetas, pues ni se diga. La primera trompeta es granizo, fuego, y 1/3 de la vegetación va a quedar destruido. La segunda trompeta es un meteorito que cae en el mar y destruye el 30% del mar, se va a quedar contaminado. El 30% de los animales marinos van a morir, va a alterar todo eso, imagínate. La tercera trompeta es un meteorito que trae una sustancia amarga que va a contaminar 1/3 de las aguas potables de todo el mundo, mantos acuíferos, ríos, todo, manantiales. La cuarta trompeta va a oscurecer 1/3 del sol, las lunas y las estrellas. Eso altera la temperatura. Con 2 grados que nos suban a nosotros, ya sabes lo que pasa, ¿sí? La quinta trompeta es un demonio que llega y deja salir a cientos de demonios para que haya mucha actividad demoníaca y mate a muchos. Eso es horrible, es horrible. La verdad, estarlo mencionando es tremendo, ¿no? Y bueno, las copas, pues ni se diga, las copas también son tremendas. Bueno, era más para que se den una idea lo que se espera en la tribulación por los 21 juicios. Y gracias a Dios, la iglesia no lo va a pasar. Tristemente, estas personas que son inconversas son los que se quedan y lo van a sufrir. Pero en la gracia de Dios, miles, millones de personas van a ser salvas en medio de la tribulación. Porque van a estar los famosos 144,000 evangelistas judíos que van a ser uno de los avivamientos más grandes de la historia de creyentes. Va a haber 2 testigos que milagrosamente van a hacer prodigios y señales y van a predicar el evangelio y muchos se van a convertir. Después un ángel visiblemente por todo el mundo va a predicar el evangelio de Dios y va a ser oído. Pero más sin embargo, la mayoría va a decir no. Cada juicio ellos siguen contestando, no Dios, no. ¿Cómo es posible? Tremendo. Les predican y te mandan un juicio y tú ahora me dices, no doblo mis rodillas. Es tremendo. Y no son diferentes a los que el día de hoy conocemos y que pueden venir a la iglesia, pero no se convierten, porque siguen necios en arrepentirse. Solamente que se ven más humildes contra los de allá que están peleando contra Dios abiertamente, pero es lo mismo. Todas las familias, mi mamá sufrió un accidente esta semana y pues dije yo, aquí es donde la voy a agarrar blandita. No, hombre, con las cosas del Señor, ahí duro todavía. Y sí, estuvo feíto lo que le pasó, ¿no? Entonces yo pensé que eso lo iba a ablandar. No. Para nada, porque es la naturaleza impía del humano. No, Dios, no. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Entonces, como dijo Jeremías, cura la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz, pero sí va a haber paz. Así que vendrá sobre ellos, dice Tesalonicenses, sobre ellos destrucción repentina. Y entiende que el pronombre ellos no son nosotros, ellos son ellos, porque nosotros ya no estaremos, ¿se entendió? Ellos es el mundo inconverso, nosotros somos la iglesia, y no lo menciona así Pablo. Pablo nos incluyó, no incluyó a los hermanos. ¿Por qué? Porque eso le va a suceder a ellos, no a nosotros. ¿Entiendes? Como muy sutilmente dices tú, pero la iglesia, ahí está clarito. ¿Por qué no lo quieres ver? Al milenialista. Acá me tenía que sacar el veneno, si no lo saco no queda a gusto. Bueno, tercera característica, será inminente. A lo mejor esa palabra no lo usamos mucho. Inminente. ¿Qué es inminente? Bueno, pues como los dolores de la mujer que está encinta, que está en parto, que no van a escapar, dice. ¿Cómo es eso? ¿Qué es inminente? Es algo próximo, pero seguro. Es algo apremiante, algo imperioso que tiene que suceder, algo que es inaplazable. ¿Sí? Así es el día de Jehová, como una mujer a punto de dar a luz. Una mujer que le empiezan los dolores, tú ya sabes, va a parir.
¿Cuándo? No sé, pero va a parir pronto, porque ya empezaron los dolores. Va a parir. Es inminente. ¿Me explico? Así va a ser el día de Jehová. Inminente, como los dolores de una mujer en parto. Son avisos, son señales. Yo veo a una mujer, se le rompe la fuente y le da dolores en parto, que ya me tocó ver a Abby, a mi esposa. Es inminente que va a parir. ¿Es inminente? Ah, bueno. Cuando veas todas esas señales, que son lo de la tribulación, es inminente el día de Jehová. Estamos. Dice Hechos 2:19, fíjate, hay una predicación de Pedro, ¿no? Todavía la gracia del Señor, más que la gente no lo ve. Dice Hechos 2:19, y daré prodigios arriba del cielo y señales abajo. Está hablando de los juicios, de la tribulación. Sangre y fuego, vapor de humo. El sol se va a convertir en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día de Jehová. Grande y manifiesto. Y lo dice el 21. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, todo aquel que realmente caiga de rodillas y se arrepienta, va a ser salvo. Va a morir en la tribulación, es lo más probable, pero va a ser salvo. Fíjate, todavía está avisando. Eso fue hace 2000 años. ¿Y la gente qué hace? No creo eso que estás predicando, Antonio. Wow. Ya, último versículo, Mateo 24:3. Mira lo que le dijo el Señor. El 24 siempre es la segunda venida. Dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y respondiendo Jesús les dijo, no les dijo la fecha. Les dijo, mira que nadie te engañe, porque van a venir muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no los conturbéis, porque es necesario que todo eso suceda, pero aún no será el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo eso es lo de la tribulación. Muchos dicen, no, ya está pasando. No, no está pasando así como está, es mentira, no está pasando así. Todo eso será el principio de dolores. Wow. Entonces, hay un conocimiento necesario. No vamos a saber, ni debemos, ni investigues las fechas, el cuándo. No investigues el cuándo. Está vetado para nosotros. Y si alguien te lo dice, apártate de toda esa persona. El conocimiento que sí debemos saber es que, ¿qué es el día de Jehová? Una serie de eventos consecutivos que se tienen que cumplir. Y serán, todo eso es opresivo, todo eso es perjudicial y todo eso es inminente, según Tesalonicenses. Amén. Se parece lo que leímos del Mateo 24. Yo sé que algunos pensaron, no, sí está sucediendo. No, literalmente no. Tal cual no está sucediendo. Hay apariencias, ¿no? De las guerras, pestes y eso. Que es lo que muchos confunden. Porque ya vi caritas ahí diciendo, no, sí. Ahora